estamos aquí los que tenemos que estar y vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, la carta de Romanos. Le puse por título El propósito de la ley. Vamos a descubrir cuál era el o los propósitos de la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, como lo quieran ver, tenía un propósito. Hoy vamos a descubrir cuál era ese propósito. Bien, pues antes que nada quiero comentar que se está llevando a cabo un curso de teología. Están participando varias personas de aquí y pues los felicito a los que lo están haciendo. Están aprendiendo mucho, gracias a Dios, y pues les pido esparcir ese conocimiento a todos, en sus familias, en sus grupos de estudio. Y pues lamentablemente yo no me pude inscribir por falta de tiempo, no porque no lo necesite, sino por falta de tiempo, pero confío en que va a ser de mucha bendición para nuestra iglesia. Y bueno, Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. Hemos orado juntos por varios temas y Dios ha respondido maravillosamente. Yo los invito a que sigamos haciendo lo mismo. En la semana un bebé nació con problemas y bueno, ya está bien, gracias a Dios, y tenemos pues diversos temas ahí de salud con varios de nosotros. Entonces pues oremos con fe, oremos con pasión, clamando a Dios que nos conceda su gracia para que todos estemos sanos. Y bueno, ha sido unas semanas hiper intensas. Nunca pensé que esto fuera tan intenso, pero bueno, así han sido, y gracias a Dios, Dios está derramando gracia. Y bueno, ya metiéndonos al tema de Romanos y del propósito de la ley, es un hecho que a la gente le gusta verse a sí misma como buena, sentirse buena, pensar que es buena. A todos nos gusta eso. Sin embargo, la Biblia afirma que toda la raza humana es mala. Eso es lo que Dios afirma. Y ya vimos en el capítulo 2 de Romanos que todos los seres humanos tenemos la ley de Dios en el corazón, en nuestro corazón. Y además tenemos un mecanismo llamado conciencia. Cuando violamos esa ley moral, es decir, cuando pecamos, nuestra conciencia se activa y nos acusa. Por eso es que sentimos culpa, porque la conciencia nos acaba de acusar, ¿sí? La causa raíz es el pecado, la culpa es la consecuencia. Si efectivamente pecamos, somos culpables y es correcto que sintamos culpa, porque somos culpables. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la culpa? Realmente la culpa no nos gusta y nos gustaría sentir, nunca nos gustaría sentir culpa. Pero la culpa no es en sí mala, es una autorreprensión que quiere llevarnos al arrepentimiento. Este tema de la culpa, bueno, es todo un tema. Los psicólogos dicen muchísimas cosas de la culpa, pero la palabra de Dios es bastante clara, contundente, y este es el asunto. La culpa es solo un síntoma, la enfermedad es el pecado cometido. No hay que buscarle mucho. Es necesario identificar bien al enemigo
antes de empezar a tirar golpes. El enemigo es el pecado, no la culpa. Bueno, la culpa es algo sumamente poderoso. La gente trata de enfrentar su culpa de muchas maneras: alcohol, drogas, regalando cosas, cualquier tipo de diversión terrenal y a veces hasta el suicidio. La culpa es muy poderosa. Y Dios concluyó diciendo en el capítulo 2 que todos somos culpables, judíos y no judíos, es decir, todos. Culpables de violar la ley de Dios escrita en nuestros corazones. El asunto es que la ley solo te dice qué debes hacer, pero no te dice cómo, ni te da la fuerza para hacerlo. Pequeño detalle. Solo dice qué, pero no dice cómo, ni te da el poder para hacerlo. Mientras pequemos, la conciencia seguirá acusándonos y la culpa seguirá molestándonos. En la sección que vamos a estudiar hoy, Pablo usa un lenguaje de juicio. El tono es judicial, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta. En este juicio de la raza humana, Pablo hace una presentación, una acusación y un veredicto. Vamos a ver las tres cosas: acusación, presentación, acusación y veredicto. Vamos a leer el pasaje completo del día de hoy para tener todo el contexto. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bueno, pues ese es el contexto. Obviamente está hablando de la ley, está hablando de un tono judicial, y vamos a ir desglosando cada uno de los versículos para ir entendiendo mejor. Y el primero pues dice así: entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Cuando dice somos nosotros mejores que ellos, obviamente está Pablo hablando. ¿Quién es nosotros? ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Somos nosotros? ¿Nosotros quiénes? Pablo ha hablado de los judíos y de los gentiles en todos los versos anteriores, pero el nosotros no se refiere ni a los judíos ni a los gentiles. En nosotros se refiere a Pablo y a los creyentes que están con él. Lo que está diciendo es: por ser creyentes, por ser salvos, por pertenecerle a Dios, ¿por eso somos mejores que el resto del mundo? ¿Acaso la salvación hace que seamos mejores que el resto de la gente? ¿En algo somos mejores que los que no creen en Dios? ¿Somos diferentes? ¿Somos especiales? Y la respuesta es muy clara: no, de ninguna manera, en absoluto. Pablo escogió muy bien el verbo somos nosotros mejores, ¿sí? Somos del verbo ser, ¿sí?
ahorita me voy a explicar mejor. Pero la pregunta es si somos. Entonces la respuesta es no, de ninguna manera. Y nosotros, pues todos los habitantes de este planeta o son judíos o son no judíos, ¿sí? O sea, no hay más, o judío o no judío. Y dice que, o sea, es en nosotros, quien sea, eran o judíos o no judíos. Entonces, y como ya Pablo demostró que tanto judíos como no judíos son culpables, entonces es evidente que no somos justos. Y aquí debo de aclarar una cosa. La justificación es todo un tema, es todo un tema en la carta de Romanos, la justicia y sobre todo la justificación. Dios nos justificó. Eso quiere decir que nos dio su justicia, nos ve como justos, pero no somos justos. Entonces la pregunta de Pablo fue muy precisa. ¿Somos mejores que ellos? No, no somos. ¿Nos ve mejores? Sí, nos ve como Cristo, pero no somos. Ok. Entonces todo esto se aplica inclusive a Pablo y a todos sus compañeros. Todos estamos bajo el dominio del pecado, el mundo entero es culpable delante de Dios y en sí mismos nosotros no tenemos la capacidad de remediar esta situación. En nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Todos somos llamados a la corte y presentados como culpables delante de Dios. El ser cristiano no significa que hemos escapado de la realidad del pecado. Estamos aquí y mientras tengamos la carne o estemos en esta envoltura llamada carne, habrá pecado. O como decía el pastor, que ya les había yo citado, todos somos como todos los demás. No nos hagamos otras ideas. Y en los próximos versículos tenemos una serie de acusaciones que describen la esencia de todos los hombres. Son las acusaciones que vamos a ver ahorita. Empieza con esta: como está escrito. Es esa frase que Jesús mismo usó cuando fue tentado en el desierto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Está citando un salmo y como está escrito, es esa frase que respalda lo que están diciendo. No hay justo ni aun uno. Pablo lo que está citando es el Salmo 14, versículos del 1 al 3, que dice así, está en la pantalla: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces la escena es así como muy gráfica. Dios mirando desde los cielos a ver si encuentra a alguien entre los hijos de los hombres, alguien que haga el bien, alguien que me entienda. Y después de ver, dice: no hay nadie, no hay ni uno solo. Es muy gráfica la escena y obviamente muchas personas pueden hacer actos moralmente buenos. Incluso las personas más perversas pueden hacer algo muy loable, muy bueno. Hasta el Chapo, pues hacer algo bueno, quien sea, todos, ¿no? Algo bueno pueden tener, alguna acción, pero Pablo no está hablando de conductas específicas, sino del carácter interno general del ser humano. El estándar de justicia de Dios para los hombres es que tengamos la misma
la misma justicia que Dios tiene. Como dice en Mateo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Eso es lo que Dios pide, nada más. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Eso es lo que pide Dios. No puede pedir menos, tiene que pedir eso. Y los seres humanos solo podemos llegar a ser perfectamente justos cuando la justicia de Dios nos es imputada. Imputar es achacar, es atribuir, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Esto ocurre únicamente por gracia. Ante los ojos de Dios no existen niveles de justicia. Solo hay o justicia perfecta en Cristo o pecaminosidad absoluta fuera de Cristo. No hay intermedios. Ya lo hemos platicado, es como esta competencia de salto de California a Hawái, a ver quién llega de un brinco a Hawái. Obviamente, pues nadie llega, ¿sí? O Dios te hace saltar y caer en Hawái, o nadie lo logrará, nadie absolutamente. Así es un acto sobrenatural que Dios hace en el creyente. Y pues la justicia es entonces el tema del libro de Romanos. La palabra aparece cuando menos 30 veces. La justicia es todo un tema en el libro de Romanos. Y Romanos es una carta que trata de cómo estar bien con Dios, cómo ser aceptable a Dios, cómo ser declarado justo delante de Dios. Ya vimos que justo es justicia perfecta. Entonces el tema pues sí está complicado. Entonces, ¿cómo Dios nos va a declarar a nosotros justos, tan justos como Cristo, con una justicia perfecta? Pues sí está complicado. Entonces aprendimos desde el principio que no hay justos, nadie cumple con el estándar. Eso significa que nadie jamás hizo algo bueno, como ya lo estábamos comentando. Nadie, significa que las mamás nunca amaron a sus hijos, obviamente no. Que nadie le ha dado alimento a los pobres, no, claro que no. Que no hicieron ningún acto de bondad, nunca nadie, no. Sí hay muchos actos de bondad, estamos hablando del carácter general del ser humano. Y esta justicia perfecta solo puede provenir de parte de Dios. Dios nos la imputa, es decir, nos la atribuye, nos la achaca, y entonces nos ve como si fuéramos justos, pero no somos. Así nos ve Él, y todo esto es por gracia. Es una justicia que ni nos queda ni es nuestra, pero por alguna razón Dios obsesivamente insiste en vernos así, porque nos ama, por su gracia, por lo que sea. Es una justicia que no es nuestra, pero Dios insiste en vernos así de justos. En un libro estaba leyendo, es como el ejemplo de un salón de clases donde el maestro en el primer día de clases les dice a todos los alumnos: ¿saben qué? Ya tienen 10. Ya, aquí está su 10 de calificación. Y todos dicen: bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? El maestro dice: pues ya relájense. Ya relájense, ahora sí vamos a aprender por gusto. Vamos a disfrutar la clase y vamos a enamorarnos de esta materia. Ya no hay presión. Eso es lo que hizo Dios. Ya eres justo, 100%, ya relájate. Ya, ahora enamórate de Dios. Esa es la idea de Dios.
Bueno, dice también en Levítico, sean santos porque yo soy santo, porque yo el Señor su Dios soy santo. Sean santos, sean perfectos, eso es lo que significa santo. Santo significa más que perfecto, significa fuera de serie, de otra dimensión, de otro planeta, sí, santo. Cuando dice que Dios es santo, 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 Dios es fuera de serie, o sea, sin igual, ¿sí? De otra dimensión. Pero obviamente nadie es santo, nadie es justo, nadie tiene la capacidad de alcanzar esto. Y eso es lo que afirma este versículo de Romanos: no hay justo ni aun uno. Y para que a nadie se le vaya a ocurrir decir, bueno, excepto yo, dice el Espíritu Santo, ni aun uno, ni tú, ni Siddhartha Gautama Buda, ni Gandhi, ni la Madre Teresa, ni el Papa, ni nadie, ni siquiera uno. Bueno, eso es lo que dice Dios. Si alguien se siente fuera de serie, bueno, esa es otra cosa. Ok. Dice también, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Sí, el hombre en sí no tiene... ¿Qué pasó? No se fijen ahorita en la pantalla, aquí algo se descuadró, pero bueno, el punto es que dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y eso es como una condición desesperada, ¿sí? O sea, todo está mal, todos están mal, es patético, sus mentes están oscurecidas, entenebrecidas, vacías, y no hay ni siquiera uno que busque el honor y la gloria de Dios. Así es como nos ve Dios. El hombre no tenemos en nosotros mismos la capacidad espiritual para conocer o entender a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre natural no acepta, no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque se han de percibir espiritualmente, se han de entender espiritualmente. Entonces, por eso ni siquiera lo vemos, no lo percibimos, porque se perciben espiritualmente, se disciernen espiritualmente. Por eso es que no hay quien entienda, porque las cosas de Dios las revela el Espíritu. Dice que no hay quien busque a Dios. La verdad es de que habiendo tantas religiones, pues ¿cómo podemos decir que no hay quien busque a Dios? Sí, hay muchas personas que siguen a esas religiones y uno pensaría que todos están buscando a Dios, pero la Biblia afirma que no hay quien busque a Dios, al Dios vivo y verdadero de la Biblia. A ese no hay quien lo busque. Hay muchas personas siguiendo sus propios intentos religiosos por llegar a su propio Dios, un Dios que ellos mismos fabricaron, que ellos mismos hicieron a su medida, y ese es el problema. Ahí está, ese es el versículo que les decía, que el hombre natural no acepta, no percibe, y dice también en otras versiones, porque para él son necedad, es decir, son locura. Otras versiones lo ponen así,
cosas de Dios son locura. Y la verdad es que a Dios pues no lo vas a encontrar de casualidad, así en la vida de repente, ay, aquí está Dios. No, así no es. Si de verdad lo quieres encontrar, debes buscarlo con todo tu corazón. Y si lo quieres encontrar, pídeselo en oración con la insistencia que tendría alguien que anda buscando un tesoro. Quiero encontrar el tesoro, quiero encontrarlo, necesito encontrarlo. Si tienes esa actitud, entonces no va a ser difícil que encuentres a Dios. La pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿El ser humano a Dios o Dios al ser humano? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién es responsable de buscar a quién? Dios dice que tú eres el responsable de buscarlo a Él. Ahí dice Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y también dice en Mateo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, aquí en estos dos versículos Dios está presentando claramente que la responsabilidad es nuestra de buscar a Dios con todo el corazón. Pero también dice Dios que Él es quien toma la iniciativa de buscarte. Dice aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Continúa diciendo en el 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, las dos cosas son ciertas. El ser humano busca a Dios con todo su corazón y Dios busca al ser humano y lo lleva a Él. Las dos cosas son ciertas. ¿Qué nos queda por hacer? Pues hacer nuestra parte, ¿no? Sabemos que Dios hará la suya, obviamente. Lo que nos queda por hacer es nuestra parte, buscarlo con todo el corazón. Y bueno, ahora sí, Eric, aquí les voy a poner un video de Paul Washer. Paul Washer es el mayor evangelista que hay hoy en día, creo que lo puedo afirmar. Y aquí en este video es muy ilustrativo de esto que les acabo de decir. Un cablecito, entonces a ver si se ve. Yeah, that's really cool. Did you hear the story about me and the guy from Alaska? I don't know. All right, this will clear it up for you. So I'm getting ready to preach in Alaska, and the grizzly bear population outnumbered the people population in that town. I'm not kidding. And, so I'm in this little church, and there's about 20 people, and I'm getting ready to preach, and all of a sudden the back doors opened up, and a mountain of a man came through those back doors. I mean, he was probably 65, and he could whip every one of you sitting there in that meeting today. He was, I mean, you could tell. This guy, he beat up grizzly bears for fun. He was a man. He was the saddest looking human being I've ever seen. He walked up and sat on the front row, and I just started preaching the gospel. And afterwards, I got done. I went right to him. I said, "Sir, what's wrong?" He looked at me. I said, you without a doubt have the saddest countenance of any human being I've ever seen. And he pulled out a manila envelope, like they give you at the doctor's office. And he pulled out these x-rays, and it showed his bones, and they had all these black spots on them. And he said, "I just got this from the doctor. They said I'm going to die."
in like 6 weeks. I'm going to die. And he said, I've never been afraid of anything in my life, but I'm afraid. And he said, I lived all my life out in the bush on a cattle ranch. You couldn't even get to his place except by float plane or rafting or something. And he said, I've never been afraid of anything. He said, but I believe there's a God. And one time I heard some fella talking about this man named Jesus. All I know is I'm going to meet God, and I know that I'm not prepared. And I said, well, you heard my message. He said, yeah. I said, did you understand it? He said, well, anybody could have understood that. And then he said, is that it? I'm okay now because I understood what you said? Is that it? And I said, no, sir. And then he said, are you guys there? Yes, sir. Okay. And then he said this. He said, well, what do I need to do? And I said, well, the Bible says repent and believe the gospel. He goes, well, how do I make myself do that? He goes, I believe what you said, but it's just in my head. I'm not against it. But so I'm supposed to die with hope just because you told me that, and I think it's probably right. And I said, sir, here's what we'll do. I said, I have to fly back tomorrow. I'll cancel my plane flight back, and I'll stay with you until one of two things happen. You get saved, or you die and go to hell. And he was that kind of man. That's the way you needed to talk to him. He was a straightforward man. He said, fair enough. So I sat down and I said, faith comes by hearing. Faith comes by hearing the word of God. And I said, so I'm going to take you through all the promises that I can find in the Old and New Testament about God and his power and desire to save and forgive. So we went through promises in the Old and New Testament for about an hour. And then I said, so tell me, sir, has anything happened to you? And I don't need I'm not talking about an emotional response. I'm not talking about a vision from heaven. I'm just talking about the assurance that you believe that God has done this for you in Christ. And he said, no. He said, I think you're a really good guy, and I think that what you're telling me is true, but no, I don't have any peace. I'm going to die. And I said, okay, let's go through the promises again. And this is probably the most beautiful ministry moment of my life. He had my Bible on his knees as we were sitting there in that pew. And I remember I can still see his hands. They were huge. I mean, and he had his hands on my Bible, and I turned him to John 3:16 again. And I said, sir, let's just read through John 3:16 again. He goes, we've done that. And I said, I know. I said, but faith comes by hearing. I just want you, let's pray, and then you just read that. And so we prayed, and I'm not exaggerating. He said, okay, I'll read it. And he goes like this. He goes, his hands were on the Bible. He goes, for God so loved the world that he, and then he went like this. He goes, he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. And then he goes, I'm saved. All my sins are gone. Jesus died for me. I'm saved. I'm saved. And I said, how do you know that? And he said, haven't you ever read this verse before? Do you see what happened? The Spirit of God showed him the truth of that verse, and he trusted in it. And he said, you must visit
visit me tomorrow in my house. You must come tell my wife this glorious story. And I go there the next day to his house. And he's just glowing. Tell her about John 3:16. Tell her. I'm going to heaven. You see? Now, a lot of evangelists would have just prayed a prayer with that man. Souls are too precious to do that. Don't manipulate people. Don't coerce people. People are not numbers. You may have to deal with one student for 4 years, on and off. And after that, you may never see any fruit, but fruit may come. The fact of the matter is, share the gospel with them and then trust. And don't put things on them that the scriptures don't put. John 3:16 is what God used to save that man. Did that text necessarily talk a lot about repentance? No, not at all. But did that man recognize his sin? He recognized it enough to throw himself on Christ and Christ alone. You see? Wow, that's powerful. Yeah. Bueno, sí, está bien. Ok, creo que el video es muy claro, muy alentador, y ese es lo que hace el Espíritu Santo. Te convence, te aclara y de pronto te prende la luz y ya sabes que creíste, sabes que fuiste salvado, sabes que lo aceptaste. No quiere decir que todas las conversiones son así como de este hombre de Alaska, no todas son así, por supuesto, pero sí todas dejan ese sello de que Dios te convenció, te salvó y de que ya eres de Él. Eso sí ocurre siempre. Bueno, entonces vamos a continuar con el pasaje. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Definitivamente todos nos hemos desviado, cegados por el pecado, nos hemos descarriado, nos salimos del camino, todos nos desviamos. Y la palabra desviado lleva la idea de huir. Se usó para soldados que se dieron la vuelta y huyeron en plena batalla, o sea, desertaron. Así, de pronto, huyeron, se desviaron. Toda la raza humana desertó del camino de Dios. Efectivamente hay otros caminos y todos nos desviamos. Aquí Proverbios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay otros caminos que se ven bien, pero son de muerte, no llevan a la vida, simplemente se ven bien, pero no están bien. La inclinación natural que tenemos todos es desviarnos y agarrar nuestro propio camino. Si algo nos encanta a todos, nos fascina, es el concepto de libre albedrío. Ese sí, yo voto por ese. Todos queremos libertad. Queremos ser libres de escoger y de decidir lo que nos plazca. Esa doctrina sí que nos encanta. Y entonces escogemos y decidimos por otros caminos. Dice en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ejercemos nuestro libre albedrío y siempre que lo ejercemos, escogemos el mal, casualmente. Escogemos, sí hay libre albedrío, pero el libre albedrío es escoger libremente el mal. Y dice también aquí en Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces Jesús es el camino. Muchos tienen la idea de que si siguen a Jesús dejarán de ser libres y se convertirán en robots. Bueno, esa es una mentira muy difundida. Lamentablemente afortunadamente es falso todo eso. Si lees el libro de Hechos, los apóstoles eran todo menos robots. Andaba uno por aquí, otro por allá, haciendo cosas distintas. El libro de Hechos deja claro que no eran robots. Y pues esa es una de las mentiras que lanza Satanás, que te vas a convertir en un robot, que vas a dejar de ser libres. Pero la palabra de Dios dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En Gálatas el punto es: no te hagas esclavo de la ley o no te hagas esclavo del pecado. Cristo quiere que seas libre tanto de la ley como del pecado. Y también dice el pasaje de Romanos: a una se hicieron inútiles, es decir, juntos y al unísono, todos sin excepción, todos nos hicimos inútiles. El equivalente hebreo de esta palabra es usada para la leche que se pone agria. ¿Qué haces cuando la leche se te pone agria? La tiras, es inútil, ya se echó a perder. La raza humana está echada a perder, así la ve Dios. Corruptos y echados a perder, somos inútiles para Dios. Y todo esto, la verdad es que sí contrasta mucho con lo que dice la cultura. La cultura dice que el hombre es maravilloso, que es noble, que ha ascendido a lo largo de toda la evolución para llegar a la cúspide, cuando en realidad el hombre no es así, todos lo sabemos. Una cosa es que la tecnología haya avanzado mucho, pero el corazón humano sigue echado a perder. Esto es universal y esto es verdad para los judíos y también para los gentiles. Esto es verdad inclusive para los creyentes. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es la naturaleza del ser humano. Y bueno, sigue el pasaje diciendo: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Todos son citas de los Salmos. Sepulcro abierto es su garganta. Esto es lo que llamaríamos un retrato de veras espantoso, ¿no? Nada era más abominable, yo creo que sigue siendo en el mundo antiguo, que una tumba abierta que apesta. O sea, es patético. Un cadáver que está en estado de descomposición, despidiendo ese olor insoportable. Lo que sale del interior de la boca del hombre son ideas y palabras corruptas y putrefactas. A mí me tocó estar ahí en el temblor del 85, en el Hotel Regis, ayudando, y bueno, era un olor insoportable, realmente insoportable. Olía a cadáver quemado, no lo puedo olvidar. Mi ropa toda se quedó así, la tuvimos que tirar, porque eso ya aunque lo laves no se quita. Es de veras un olor muy, muy desagradable. Las palabras, está aquí hablando de palabras en esta sección, está hablando de lo que el hombre habla, ya hablamos de lo que el hombre es, y ahora el pasaje se concentra en lo que el hombre habla. Pues las palabras son armas mortales verdaderamente. Muchas batallas en tu casa empiezan con palabras, y en mi casa también. Inclusive guerras entre naciones han iniciado por lo que alguien dijo. Dice en el 14: cuya boca está llena de maldición y amargura. La maldición es eso, hablar mal de alguien o de algo, y la amargura
amargura, todos la conocemos, es eso que traemos atorado, nos amarga el corazón y después de eso hablamos, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, que es lo que vamos a leer ahorita aquí en Lucas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Podemos aprender mucho del corazón al escuchar lo que habla esa persona, porque va finalmente a sacar lo que hay en su corazón. Y los demás también van a aprender mucho de nosotros oyéndonos lo que hablamos. Pablo dice entonces que la humanidad está muerta espiritualmente, y eso se evidencia en su hablar. Dice aquí Jeremías: tensan su lengua como su arco, la mentira y no la verdad prevalecen en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Eso es como se ve desde el cielo, así nos ve Dios. Es triste, ¿no? Realmente súper triste que así nos vea Dios, pero esa es la realidad. Él ve no solo nuestra boca, también nuestros corazones. Sigue diciendo: sus pies son veloces para derramar sangre. Esto es tomado de Isaías, porque desde el principio dijo, como está escrito, ¿sí? Y entonces cita muchos versículos del Antiguo Testamento. Este es de Isaías. Los hombres, todos lo sabemos, son homicidas. Es parte de la naturaleza humana matar, pelearse, herir. 2 guerras mundiales, N guerras de independencia, N guerras de revolución, genocidios en Europa, en América, en Asia, en África, no se diga. No necesitamos repasar toda la historia, todos la conocemos. Hoy mismo prendemos las noticias y hay noticias de guerras. Supuestamente estamos viviendo en el siglo XXI, muy avanzado y todo lo que quieras, pero siempre hay matanzas en muchas partes del mundo. Lo único que cambia es el armamento, cada vez más sofisticado, pero el fondo del corazón humano es el mismo. El hombre por naturaleza somos asesinos. Los que no conocen a Dios están siguiendo a su padre, el diablo, de quien dijo Jesús que era un homicida desde el principio. Así lo dijo Jesús, hablando de Satanás. Bien, y dice: y la senda de paz no han conocido. La violencia pues anda suelta, ya se salió de control en el mundo en sí, violencia de todo tipo, violencia de género, violencia contra las razas, contra lo que sea. Hay violencia, y entre personas, entre parejas, entre familias, entre amigos, entre países, entre religiones, hay violencia. Esa es nuestra realidad y no podemos estar en paz. Continúa diciendo: no hay temor delante de sus ojos. Finalmente hay un componente que es esencial. Todas las conductas que hemos visto hasta ahora emanan, surgen de una actitud universal que está aquí en el versículo 18. No hay temor de Dios. Ese es el verdadero problema. No hay temor de Dios, y esto es lo que está atrás de todo lo demás. ¿Qué es lo que motiva este tipo de conducta? ¿Cuál es la causa raíz? La causa raíz es que no hay temor de Dios. Este es el cáncer original que ha hecho
metástasis en la lengua, en los ojos, en el pensamiento, en todo nuestro ser, y así estamos, echados a perder. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué es que los hombres viven así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué piensan así? Respuesta: porque no temen a Dios. Proverbios 16 también lo dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esa es la realidad. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Temer a Dios significa tenerle respeto. No es nada más temer su juicio, es el deseo de honrarlo por lo que Él es y por sus obras. Oye Dios, si tú hiciste todo esto, si tú eres así, si tú diste a tu Hijo Jesús, quiero honrarte, quiero conocerte, quiero amarte. Es increíble, me parece increíble todo lo que has hecho, pero bueno, los hombres no tememos a Dios, no lo honramos, no le glorificamos. No es temer a Dios, no es la idea de huir apanicado, sino tenerle a Dios un respeto reverencial, movido por el amor. Dios te dice, por amor, que no peques. Y la respuesta que espera de nosotros es que por amor le creamos y lo obedezcamos. Es decir, Él, su motivante es amor hacia nosotros, y Él espera que nuestro motivante hacia Él también sea amor. No nada más una obediencia ciega y que no entiende. Lo que a fin de cuentas motiva y controla quién eres es tu actitud hacia Dios. El temor de Dios es lo que controla toda la conducta y todas las palabras, y es lo que define lo que somos. Cuando temes a Dios, tienes un nuevo motivo y afecta a tus palabras y afecta a tu conducta, porque ya temes a Dios. El meollo es este. ¿Cuál es el motivo de todas las conductas que vimos hoy? Toda esta lista de citas que vimos hoy del Antiguo Testamento. El meollo y la causa raíz es un ateísmo práctico. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. No hay Dios. Básicamente eso es lo que rige el día de hoy. No hay Dios. ¿Cómo voy a temer a algo que no existe? El ateísmo está metido por todos lados, y si no hay Dios, no hay nada que temer. Es imposible temer o reverenciar o amar a algo o a alguien que no existe. Ahí nos metieron el gol, en este ateísmo. Y cuando quitas a Dios de la escena, pues obviamente te quedas con una patraña impresionante. Y así también Satanás, el mayor engaño que ha lanzado es que Satanás no existe. No, hombre, es un diablito ahí con cola, es una caricatura, en realidad no existe. No seas retrógrada, ¿cómo vas a creer en Satanás? No, eso no existe. Ah, bueno. Pues sí. ¿Cómo te vas a defender de alguien que no existe? Igualmente nos han cotorreado. Esa es la raíz de todo el problema, y eso nos lleva a la parte final de esta escena en una corte. Ya vimos la presentación, la acusación y el motivo. Este motivo es que no hay Dios. Ahora viene el veredicto. ¿Sí? Vamos a ver el veredicto. Ahora bien, sabemos que
que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el veredicto? El veredicto es culpable. La ley de Dios es el estándar, la ley perfecta y santa de Dios. Todos los hombres están bajo esa ley y esa ley los encuentra culpables. La responsabilidad de un juez es aplicar la ley a esa persona que transgredió la ley, y la raza humana es traída ante el tribunal. Pero hay algo que falta en este juicio. No apareció por ningún lado. La defensa, el abogado defensor. La defensa, bueno, pues no ha habido ninguna defensa. Lo único que ha habido es esa acusación. ¿Y saben por qué hay defensa? La razón por la que no hay defensa es porque no hay defensa. No hay defensa. La defensa se quedó con la boca cerrada. Es lo que dice ahí. No hay defensa para que toda boca se calle. No tenemos defensa, no tenemos argumentos para defendernos delante de Dios. Y el versículo 19 dice claramente, para que toda boca se calle. Y entonces en el 20 dice la razón por la que no tenemos defensa alguna, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, lo único que hace la ley es darte el conocimiento del pecado. Simplemente te revela lo pecaminoso que es el hombre. Como ya dijimos, la ley solo te dice qué debes hacer, pero no te dice cómo, ni te da el poder para hacerlo. Por eso no hicimos nada bueno y por eso somos culpables totalmente. Con este veredicto es más que evidente que tú y yo necesitamos urgentemente una buena noticia. Después de este veredicto contundente de Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo 20, ya Pablo terminó su argumentación. Queda clarísimo que lo que nos urge es una buena noticia. La buena noticia del Evangelio. Sí hay solución, y seguramente esa solución no proviene de la ley, porque para lo que sirve la ley es únicamente para que conozcas el pecado. O sea que Dios no nos dejó los 10 mandamientos para que los cumpliéramos. No los dejó para que los cumpliéramos. Desde antes de darlos, Él ya sabía que nadie los iba a poder cumplir. Cuando yo entendí esto hace 36, 37 años, sentí un alivio así impresionante. Dije, wow, qué maravilla, qué buena idea, qué salvación. Entonces Dios no dejó todo esto para que yo lo cumpla. Me sentí liberado, dije, ok, entonces ¿para qué lo dio? Para que me dé cuenta que lo necesito a Él, que yo en mí no puedo, y que si alguien lo va a cumplir, si alguien va a saltar hasta Hawái, va a ser con la ayuda de Dios, no por su propio brinco, ¿sí? Entonces, esta sección aquí termina. Fue muy contundente. La ley solamente nos mostró lo malos que somos. ¿Qué nos queda por hacer? Aceptar el veredicto. Sí, somos culpables, pero entonces ya viene la buena noticia, y la buena noticia es la que vamos a ver en el próximo estudio. Bien, pues entonces vamos a
a orar para terminar. Dios, te damos muchísimas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por demostrarnos contundentemente que pues somos malos, hacemos lo malo, no te tememos y siempre queremos decidir y hacer lo que nos place. Y eso nos ha llevado hasta un punto en donde reconocemos nuestra necesidad de ti y estamos listos para que nos des la buena noticia del Evangelio. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este video que pudimos ver hoy. Gracias porque pues así haces tú con cada uno de nosotros. Tú eres el que nos ilumina, nos haces entender, nos das el arrepentimiento, nos das la fe y nos salvas. Tú lo haces, aunque también quieres que nosotros también te busquemos. Te damos gracias y te pedimos que te busquemos con todo el corazón y seguramente tú nos vas a llevar a conocer a tu Padre. Te damos gracias, Jesús, por todo esto y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.